La reproducción de especies forestales, tanto en nuestro país como en cualquier otro país del mundo, conlleva un proceso, y este proceso inicia en la fase de selección del árbol madre. Es aquel árbol que tiene las características ideales para reproducir un árbol que va a cumplir nuestros objetivos. La colecta es ir a extraer los árboles, la semilla, los frutos de los árboles. Uno de los más prácticos es con la podadora de extensión. Esta podadora está diseñada especialmente para trabajar, el colector trabaja desde el piso y él lo que hace es extender una varilla y cortar los frutos ya maduros. Estamos colectando una especie forestal que se utiliza como ornamentación, como protección, que es el hisopo. Esta especie se colecta cuando los frutos están maduros y su coloración es cuando las cápsulas o frutos están de color café. Se colectan, se cortan con mucho cuidado y otra persona lo que hace es apoyar con una bandeja o una canasta, en este caso muy práctica, la canasta para recolectar café, y se ubica muy bien bajo el punto donde va a caer y se recoge. Una vez que han caído la bandeja, entonces se procede a seleccionarlos y eliminar las hojas con el fin de llevarse un lote de frutos lo más limpio posible hacia el lugar donde se va a recolectar. Lo que se hace es eliminar las ramitas, las ramas gruesas, las ramas delgadas, las hojas, de manera que el lote sea lo más libre posible, ¿verdad? En ese caso de impurezas. Una vez que se separan, que puede ser dentro del mismo recipiente o fuera del recipiente, en caso de frutos ya más grandes, lo que se hace es colocarlos a un recipiente. Se recomienda, cuando se trata de este tipo de frutos que son pequeños o medianos, utilizar bolsas de papel. Las bolsas plásticas no es recomendable porque estas exudan mucho, y si el material va a estar mucho tiempo almacenado, sea fuera del vehículo o dentro, entonces va a implicar que el proceso de descomposición va a ser más rápido e inclusive muchos daños, en ese caso ya a la viabilidad y posterior a la germinación de la semilla. Una vez colectada la semilla en el campo, los frutos también en el campo, lo que se hace es proceder a trasladarlos al vivero forestal. Una vez que ellas vienen dentro de sus recipientes, generalmente bolsas o frascos, entonces son colocados en una mesa de trabajo. En esta mesa entonces se distribuyen los frutos ya maduros y se procede a procesar. Estos frutos generalmente hay que colocarlos al sol o en cierta condición para que abran cuando se trata de frutos secos. Entonces estos frutos ya una vez que han abierto se procede de manera muy delicada a asegurarnos de que la semilla salga de ellos e irlos acumulando en un sector del recipiente. En el caso de otros frutos que no son secos, que son frutos carnosos, lo que se hace es colocarlos también en el recipiente, esperar a que estos terminen de madurar y extraer la semilla. A este proceso se le llama beneficiamiento o procesamiento. Procesamiento de frutos, que consiste en la extracción de las semillas, de manera que el lote de semillas quede lo más libre, en este caso también, de impurezas. Seguimos entonces controles de calidad tanto en la colecta como en el proceso de los frutos para llegar a un lote seguro y libre y de buena calidad de semillas. Una vez que la semilla ha sido separada de los frutos, independientemente del tipo de fruto, si es seco o carnoso, se procede a guardarla en recipientes. También la bolsa de papel es uno de los recipientes más prácticos para guardar la semilla, la que posteriormente va a proceder a ser o almacenada o utilizada directamente en el vivero en el proceso de la siembra. Es indispensable la rotulación. Así como se rotuló
la especie en el recipiente durante el procesamiento de la fase anterior. Es muy recomendable también la identificación del nombre, el nombre común de la especie en la bolsa y sobre todo la fecha de colecta. Es indispensable poner el mes, al menos el mes en que se recolectó, porque este material, si no se va a utilizar de inmediato, se va a almacenar. Para próximas fechas ya vamos a saber en qué momento fue que la semilla fue colectada y estarla revisando periódicamente. En caso de que la semilla haya sido recolectada o fue recolectada hace mucho tiempo, entonces la misma va a tener que proceder a desechar. Una vez que la semilla ha sido colocada en el recipiente, hay una posibilidad de que ésta se pueda almacenar. Esta se va a colocar en una cámara de refrigeración. Esta cámara, de una manera muy práctica, puede ser la misma cámara de refrigeradora doméstica, donde la semilla se puede almacenar en un rango entre los 5 y los 10 grados centígrados. El mismo recipiente de papel, siendo que esta refrigeradora está seca, puede servir para colocarla y almacenarla durante el periodo requerido, dependiendo de la especie. Siempre se va a mantener la semilla en su recipiente de papel y siempre va a estar rotulada. Otro sistema de almacenamiento, también dentro de cámaras de refrigeración, son los envases de vidrio. El envase de vidrio es muy útil porque este no acumula mucha humedad, igual que la bolsa plástica, con la gran ventaja que la podemos almacenar en este recipiente, también colocarle algún producto para prevenir el ataque de plagas, enfermedades, como es el caso, por ejemplo, de enfermedades como hongos y bacterias. Se coloca el producto y este envase sí necesariamente tiene que estar lo más hermético posible, lo más cerrado posible. Para eso se recomienda también la identificación. Se utilizan paletas con el nombre y la tapa preferiblemente que sea plástica con un sello de cartón. La misma entonces, el recipiente se va a cerrar con mucho cuidado y se va a colocar de manera ordenada junto con otras especies, de modo que sea fácil ubicar la especie, su identificación con la paleta o la identificación que está dentro del envase. Otra opción de almacenamiento de semilla es aquella semilla que fue comprada en algún organismo, generalmente o preferiblemente en un banco de semillas. En el caso nuestro de Costa Rica tenemos 2 bancos de semillas que nos pueden abastecer de semilla. Y cuando se trata de este tipo de material que viene en recipientes de aluminio, una vez que es utilizado, se coloca en otro recipiente, preferiblemente recipiente de aluminio, y se cierra de manera hermética. Dado que este material se va a volver a utilizar y ya fue abierto, entonces es importante asegurarse de que el mismo va a seguir bien cerrado. Se cierra bien, se dobla y también ya sabemos que el mismo material, ¿verdad?, ya está identificado. En el caso que la semilla no vaya a ser almacenada, viene el paso fundamental de la preparación de esa semilla para su germinación. Muchas de las especies es indispensable que se les haga un tratamiento especial para acelerar el proceso de la germinación. Que quede claro que no es para aumentar la germinación, sino para acelerarla en el tiempo y lograr uniformidad en la germinación. Uniformidad significa que los arbolitos van a nacer y van a desarrollarse en el mismo tiempo. Para esto se le aplica un tratamiento que se llama tratamiento pregerminativo y cada especie tiene su propio tratamiento en caso de que lo requiera. Muchas de las especies de las zonas tropicales de cáscara o testa dura se ha logrado identificar un tratamiento muy simple y muy efectivo. Esto es
lograr cortar la testa en un sector cercano al embrión. Este corte, por ejemplo, que se aplica en especies de semillas duras, hablemos de cocobolo, guapinol, cenízaro, guanacaste, entre otras especies, se les hace una pequeña incisión y a esto se denomina tratamiento pregerminativo mecánico. Este corte se puede hacer con una podadora, con mucho cuidado, y las semillas posteriormente se colocan en un recipiente a las cuales se les va a agregar agua en un cierto tiempo. Otro instrumento utilizado aparte de la podadora manual es un corta uñas, el cual tiene que estar preferiblemente nuevo o con bastante filo, ya que estas semillas desgastan el filo del instrumento. El agua es el vehículo fundamental de la vida y por lo tanto en este caso se va a colocar o se coloca agua con el fin de que la semilla absorba esa agua y entre en un proceso de embibición, mucho más rápido que el natural. Un medio muy práctico para lograr la germinación de las semillas, que no necesariamente es para una especie, puede ser para múltiples especies, es lo que se llama cama de germinación. Es una unidad generalmente hecha de madera, pero puede ser también de cemento o de metal. Y lo que se hace es la base, en el caso de las de madera, colocarles varias piezas, las cuales tienen que estar muy bien unidas, con madera sólida, dura o semidura, porque esta va a recibir posteriormente una capa extendida y superficial de sustrato, que puede ser tierra o mezclas de tierra con arena o con otro tipo de sustrato. A la vez, esta cama de germinación tiene que estar unida a un sistema de riego, el cual va a ser el de gran utilidad para fomentar la humedad a las semillas, al suelo, para lograr posteriormente la germinación. La cama de germinación va a ser llena con un sustrato que puede ser tierra orgánica pura o mezclas de tierra con arena u otro tipo de sustrato que quede práctico al vivero, que quede práctico en la región donde se encuentra el vivero. En la base, después de que se acomodaron las piezas de madera, es importantísimo colocarle una cubierta que puede ser plástico, puede ser polietileno, preferiblemente de un cierto espesor, que vaya a durar varios meses. Se coloca ese plástico y sobre él ya se va a colocar el sustrato. El sustrato seleccionado para la cama de germinación tiene que ser colocado de manera que quede lo más plano o nivelado posible, haberle eliminado anteriormente estructuras grandes como piedras, pedazos de ramas o raíces, de manera que quede lo más fino posible. Una vez que el sustrato fue debidamente colocado y nivelado, este puede ser irrigado con un producto para eliminar posibilidades de hongos o bacterias. En ese caso, un fungicida que se colocó con regadera manual. La semilla, en este caso, como se trata de una semilla muy pequeña, minúscula, se tiene que tratar con mucho cuidado y se coloca en un recipiente. Por ser una semilla microsperma, o sea, una semilla muy pequeña, es recomendable que la misma sea mezclada con un poco de sustrato muy fino, que puede ser arena o tierra orgánica anteriormente colada. Una vez que se le coloca la tierra, tiene que ser mezclada con el fin de que a la hora de sembrarla vaya a haber uniformidad entre cada una de las semillas. La siembra, cuando de semillas pequeñas se trata,
tiene que ser con sumo cuidado y lo más uniforme posible. A este tipo se le llama siembra al voleo. Esta semilla tiene que estar muy bien distribuida y solo con la práctica se logra que ésta garantice que una semilla no va a estar muy cerca de la otra. Es muy difícil lograr una muy buena distribución, pero para eso se logró mezclarla con tierra o con arena, de modo que toda la superficie que fue preparada previamente haya sido muy bien calculada la cantidad de semilla a ser colocada en esa pequeña área superficial. Dentro de una misma cama de germinación se pueden colocar diferentes especies, dependiendo mucho del tamaño de la semilla. Una vez que fue colocada la semilla de esa manera, le llamamos a ese proceso siembra. Es fundamental taparla con una pequeña capa de sustrato, el cual también puede ser tierra orgánica colada, tierra orgánica mezclada con arena, y la misma es recomendable colocarla de una manera también superficial y uniforme, y para eso se utiliza un colador. El mismo puede ser fabricado o bien puede ser utilizado un colador doméstico. El material que queda en el colador posteriormente se desecha. Una vez colocada la última capa de suelo, la última capa superficial que nos garantiza la siembra de la semilla, es fundamental de nuevo utilizar la identificación, la cual puede ser colocada, ¿verdad?, con un plástico, preferiblemente con una paleta, con el nombre de la especie. Esto con el fin de identificar las diferentes especies que son colocadas dentro de una misma cama de germinación. Un proceso fundamental dentro de la germinación, que es el riego. A nivel de un vivero, como el de la ilustración, se aplica riego nebulizado por aspersión. Este riego proviene de las fuentes normales, corrientes de agua potable, las cuales pasan por un conducto, en este caso un tubo, y salen hacia los aspersores. En el caso de casi todas las especies forestales que son colocadas en camas de germinación para su posterior emergencia, es recomendable en nuestro país al menos 3 aplicaciones de riego durante el día. El tiempo de duración del riego en promedio es de 3 minutos por aplicación. Otro sistema de riego a nivel de cama de germinación es la utilización de regadora manual. La regadera manual es fácilmente encontrada en el mercado, es una estructura metálica y es muy práctica porque la misma sirve tanto para el riego a nivel de cama de germinación como posteriores procesos de producción, como los que se van a ver más adelante, ya cuando la planta ha germinado y entra a su etapa de crecimiento. El riego aplicado durante varias veces al día, hasta donde sea necesario, va a asegurar el desarrollo de la plántula. La plántula, una vez que está lista, desarrollada a un cierto nivel y está lista para ser trasplantada a el recipiente a utilizar, a esa operación se le llama trasplante o conocido en el campo forestal como repique. Se seleccionan las plantas, es el momento de hacer un control de calidad. Las plantas deformadas, torcidas, sin vigor son las que se eliminan y quedan las de mejor calidad. Esas son las que se pasan al sistema de producción. Uno de los sistemas de producción que se está utilizando en la reforestación comercial son los pellets biodegradables. Este tipo de material es de gran beneficio, ya que después de repicada la planta, esta crece durante unas cuantas semanas y el arbolito se puede llevar al campo ya no como un árbol grande o mediano, sino más bien como un mini árbol.
donde el terreno tiene que estar previamente acondicionado, háblese de preparado, labrado, en proceso ya de ser fertilizado, porque el árbol que se va a plantar es un árbol que no supera los 15 centímetros de altura. Este mecanismo favorece a que la planta, tanto el sistema de producción como la fertilidad, junto con las lluvias, haga que la planta o el arbolito vaya a crecer adecuadamente. No es un sistema tradicional, es muy moderno y hacia eso es donde va la silvicultura. Esperemos que nuestros productores vayan pensando en esta modalidad y no significa sustituir la bolsa plástica u otro sistema, sino también conocer otro sistema, el cual es muy específico para ciertas especies, pero que sí conlleva a coordinar muy bien todas las actividades que implican ya la reforestación, o sea, las actividades previas a la reforestación. Una vez que el arbolito ha sido trasplantado, entonces va al campo. Una vez que el arbolito ha sido repicado en algún recipiente y se le coloca agua, entonces puede ser llevado ya al sistema de producción tradicional que tenemos en Costa Rica, que es el de la bolsa plástica. El sustrato a ser utilizado en el sistema de producción de árboles en bolsa es el suelo o el suelo mezclado con otros sustratos, que puede ser arena, granza u otros tipos de suelo. Es importante considerar un sistema armónico con el ambiente, que es el de eliminar hierbas sin necesidad de la utilización de productos químicos. A este sistema se llama solarización, que consiste en colocar plástico, sea negro, transparente, aunque preferiblemente se desea que el negro, por la cuestión de la irradiación, ¿verdad?, es el más práctico, con el fin de que una vez que se compra o se colecta el suelo, a este se le coloca una lámina de plástico durante mínimo 3 semanas, si se puede más, todo el tiempo posible, con el fin de evitar a futuro la incidencia de plagas y enfermedades, en especial enfermedades provocadas por hongos y bacterias. El efecto de la solarización es básicamente que los rayos del sol no ingresan al sustrato, provocan un efecto invernadero y entonces las raíces de las hierbas se van a secar o no van a ser lo suficientemente resistentes como para propagarse en ese sustrato que vamos a utilizar. Por otro lado, las altas temperaturas van a favorecer para que muchos microorganismos que no van a ser benéficos para los árboles, para las futuras arbolitos o las plántulas, no vayan a incidirlo en cuanto a lo que son enfermedades. Es fundamental que el suelo a ser utilizado en el vivero sea un suelo que tenga excelentes propiedades físicas y químicas. Cuando se trata de propiedades físicas, hablemos de un suelo que sea suelto, fácil de trabajar. Y desde el punto de vista de las propiedades químicas y orgánicas, que sea un suelo fértil y preferiblemente que tenga altos contenidos de materia orgánica. En el Valle Central se tiene la gran facilidad de que los suelos son de origen volcánico. No quita que en otras zonas del país se pueda conseguir este tipo de suelo. En caso de que no se tenga suelo con estas características, es importante tomar en cuenta que se puede mezclar con suelos de mejor calidad o se le pueden aplicar enmiendas. Cuando hablamos de enmiendas y hablamos de la necesidad de que el suelo sea un suelo orgánico, se pueden aplicar enmiendas orgánicas y ya en el mercado se consiguen abonos orgánicos de diferentes tipos. Estos se mezclan con el suelo que tendría en ese caso el vivero en la zona donde se va a desarrollar y entonces se van a mejorar mucho todas las características, tanto orgánicas, químicas como físicas de ese suelo donde va a desarrollarse la plántula. El suelo, una vez solarizado, es importante que ya se coloque en otro sector
o puede ser en el mismo sector, donde sigue el otro paso que es el de colarlo. ¿Esto por qué? Porque vamos a encontrar siempre, a pesar de que el suelo fue solarizado, pues vamos a encontrar raíces secas, de donde provino, muchas veces de hierbas y estas de hoja ancha, de gramíneas. También se van a encontrar partes de suelo compactadas, lo que llamamos terrones de suelo, los cuales muchas veces es un poco difícil y va a implicar tiempo tener que desmenuzarlos. Y dependiendo del origen del suelo, vamos a encontrar muchas veces piedras o pequeñas rocas. Ese material es indispensable separarlo. Por lo tanto, entonces, es recomendable, cuando de utilización de suelo se trata, proceder a colarlo a través de una zaranda, que son las que se utilizan en el proceso de la construcción de edificios y de casas. El tamizar, zarandear o colar el suelo garantiza entonces un suelo bastante fino, que va a ser muy práctico para su utilización en la próxima etapa, que es la de llenado de bolsas. Como se puede ver, el suelo, sus características ya se le notan más en cuanto a lo que es los contenidos de materia orgánica, y sobre todo también sus propiedades físicas mejoraron al haber pasado por el proceso de el zarandeo o el proceso de el colado. El sistema de producción que más se ha utilizado en el país es el de la bolsa de polietileno o la bolsa plástica, generalmente de color negro. Esta tiene varios orificios que van a facilitar el drenaje una vez que el árbol es irrigado o cuando llueve, y tiene en la base un fuelle con el fin de que éste sirva para que él se pueda sentar en el sitio donde van a ir acomodadas las bolsas. El instrumento principal para el llenado de las bolsas, operación que generalmente se hace manual, es una palita, la cual generalmente se consigue en el mercado y es metálica, y esa es la que va a facilitar la operación de llenado, ¿verdad?, durante varias horas, inclusive varias horas laborales. Ese suelo suelto va a ser de gran facilidad para el llenado de las bolsas. Esta operación también ha sido tradicional hacerla de manera manual, la cual se va haciendo de bolsa en bolsa, y una vez que lleva cierta altura de llenada la bolsa, esta se va golpeando un poco en el suelo a fin de apelmazarla, y ya en el momento en que esta se está llenando, se puede golpear suavemente de manera que la bolsa ya esté llena, y en el momento en que se acomoda en el piso, el suelo no se vaya a regar. Las bolsas, una vez llenas, se trasladan al sitio donde posteriormente los árboles van a ser trasplantados. A este sitio se le llaman eras. Las eras es el área donde estas bolsas van a ser acomodadas. En nuestro caso se utiliza una estructura de varilla de construcción y una base de plástico grueso. Esto con el fin de que las hierbas que están creciendo alrededor no vayan a incidir posteriormente en el área donde van a estar las bolsas acomodadas. Estas pueden ser de un ancho adecuado, generalmente de 1 metro, con el fin de que el operario tenga facilidad de trabajar desde un borde hasta la mitad, y el otro o la misma persona se traslade al otro sitio y pueda llegar hasta la mitad del ancho de esa era. El largo va a depender de las condiciones del terreno. Al ser trasladadas las bolsas a la era, estas deben ser acomodadas en ese sitio que previamente fue acondicionado de manera que esté lo más plano posible, o al menos con una leve inclinación, de modo que dicha inclinación vaya a favorecer el drenaje
superficial, sobre todo cuando hay lluvias y cuando hay riego. Las líneas de bolsas en las eras, dentro de la estructura, deben ser de manera pareja, de modo que desde el punto de vista de presentación pues sea lo mejor, pero también esta alineación es útil en el momento en que se va a hacer el inventario de árboles. Por ejemplo, en este caso, esta línea que tiene 15 bolsas, pues va a ser muy sencillo saber de que 15 por X cantidad ya nos va a decir de que ahí tenemos 200, 300, 500 árboles de una especie. Eso con el fin de llevar los inventarios en el manejo interno del vivero, así como también en el momento en que el arbolito va a salir, entonces va a ser muy fácil seleccionar esos 150, 200, 300 arbolitos que van a salir al campo. Una vez que el árbol fue repicado, este creció. Es indispensable saber qué especie es, por lo tanto entonces se requiere que los árboles en el vivero, dentro de una misma era, donde no necesariamente toda la era corresponde a una especie, estos estén identificados. Es importante para los trabajadores de campo, para el público en general, colocarle nombre común. En casos en que se trata de una institución de educación, centros de investigación, es indispensable de que ese nombre vaya acompañado con su nombre científico. En el vivero se pueden utilizar diferentes alternativas. Otra para trabajar a nivel de eras es el planché, sin necesidad de tener que trabajar a suelo directo o expuesto, se puede aprovechar algún planché o construir uno. Cuando se hace de este tipo es muy favorable utilizar materiales que en una finca, en un sitio se van a desechar, como por ejemplo los postes de cerca, que al ser alineados se va a favorecer mucho cuando están en un planché porque nos van a servir como la estructura de soporte de la era. Otra de las ventajas que tiene este tipo de material es que los huecos de ese tipo de poste donde pasaban los alambres nos van a favorecer para colocar estructuras que nos van a servir para la sombra. A nivel de viveros en nuestro país y en muchos países, sobre todo de América Latina, se utilizan recipientes de diferentes tamaños. Uno típico es la bolsa que se utiliza en la caficultura. En los almácigos de café se está utilizando actualmente este tipo de bolsa que es más grande que la que vimos en fases anteriores a nivel de vivero forestal. Y esta se presta sobre todo para especies de semilla grande y que por lo tanto van a ser generalmente árboles muy grandes, como es el caso del espabel. Aquí van a acomodarse menos arbolitos en la era, pero con la gran ventaja de que la bolsa va a ser un sistema de producción adecuado para que los árboles puedan salir al campo con más de 40 centímetros de altura. El repique o trasplante, en el caso de las bolsas de menor tamaño, se hace con un aparato que denominamos repicador, que puede ser una sección de un palito de escoba. Esta se introduce en el centro de cada una de las bolsas a una profundidad aproximada de 3 centímetros, donde posteriormente se va a colocar la plantulita. Esta plántula hay que recordar que se extrajo ya una vez que tenía el tamaño adecuado. No existe un tamaño idéntico para todas las especies, cada especie tiene su propio crecimiento, su propio desarrollo, y en el momento oportuno esta va a ser extraída y colocada en las bolsas. La plántula fue colocada en un recipiente con agua y se va a colocar lo más vertical posible. Esta plántula, en este momento, la plántula
que no es la adecuada, por ejemplo, si pasó por el control de calidad en la cama de germinación y encontramos que de camino se dañó o encontramos un daño que no se determinó anteriormente, es el momento de desecharla. De modo que los arbolitos que se están repicando, trasplantando en este momento, sean los de mejor calidad, los más vigorosos, por lo tanto, los más sanos, los más rectos, los más adecuados en tamaño. Esta operación es adecuada hacerla en las primeras horas de la mañana y háblese hasta las 9 de la mañana, por ejemplo en el Valle Central, que es cuando ya la incidencia solar es más fuerte. Eso no quita que dicha operación se puede hacer también en la tarde. Después de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, es adecuado hacerlo hasta el anochecer sin ningún problema. Otra opción es cuando hay lluvias finas, es una muy buena oportunidad para hacerla, ya que en el repique es indispensable que las bolsas que ya están acomodadas en la era hayan sido irrigadas, de modo que el suelo en estas esté lo más flojo y por lo tanto lo más húmedo posible, ya que las plantas provienen de una condición de más humedad. Y es precisamente la fase donde la plántula ya tiene que por sí sola comenzar a adecuarse, a adaptarse a una nueva condición de sitio. Ya pasó de condiciones muy controladas a otras condiciones un poco más difíciles para ella. Entra a una etapa de estrés. Durante el proceso del trasplante hay que tener preparado ya la condición de sombra que se le va a colocar a los árboles, dado que estos, como provienen de condiciones controladas de luz y humedad, el cambio no debe ser drástico, ese cambio a estrés no debe ser tan fuerte para el arbolito. Entonces se le coloca la sombra. Un instrumento, un material práctico para esto es la malla, denominada Saram, y las estructuras que se adaptan muy bien y que son de mucha durabilidad es la misma varilla de construcción. Cuando de bolsas grandes y de especies grandes se trata, como se mencionó, estas van en menor cantidad en aceras por sus dimensiones y el tipo de riego puede ser diferente. Se puede hacer con manguera. Este riego, al igual que en las bolsas pequeñas, es necesario para la siembra o el repique. Cuando de especies grandes se trata, la siembra ya no se hace en cama de germinación, sino que se hace de manera directa en bolsas. A este método se le llama siembra directa. Una vez que fueron procesados los frutos y se obtienen las semillas, se hace la operación de siembra similar a la del repique, pero la diferencia en este caso es que lo que se coloca en el recipiente no es la plántula, sino la semilla, o inclusive en algunos casos hasta puede ser el fruto o parte del fruto. Este se coloca en la bolsa una vez que ésta ha sido irrigada, de manera que no quede muy profunda ni tampoco muy superficial, o sea, tapada o que quede apenas una pequeña evidencia de esa semilla, de modo que a partir de ese momento ya inicie su germinación. En el caso de almendro de playa es muy sencillo, ya que se coloca de manera directa y apenas se deja una pequeña área de la semilla que quede en la superficie. Esto va a favorecer para que en el momento del riego esta se vea humedecida y a la misma vez va a servir como tratamiento a la semilla para que germine más rápido. Cuando se trata de semilla que es sembrada de forma directa, es fundamental la orientación de siembra. Anteriormente se verificó dónde está el embrión de esta y se coloca el embrión hacia la parte de abajo
la que está haciendo contacto directo con el suelo. De modo que nos vamos a garantizar así que la semilla, cuando comienza a germinar, la emergencia de su raíz va a ser directa hacia el suelo. En caso contrario, se van a tener problemas que la raíz se va a doblar y posteriormente lo que va a implicar es la muerte de la semilla. Una vez que se colocó la semilla, esta es tapada apenas superficialmente. El riego puede ser de hasta 3 veces al día en época seca y en época lluviosa se puede hacer solamente 2 riegos y en casos ya de épocas de mucha lluvia no es necesario o al menos aplicar solamente un riego en la mañana. Al cabo de X cantidad de semanas e inclusive en algunos casos meses, ya el arbolito en el vivero ha llegado a su punto óptimo de crecimiento. Eso significa que ya está listo para salir al sitio definitivo donde va a ser plantado o reforestado. En el caso de las bolsas pequeñas, e igual con las bolsas grandes, lo que se requiere es que el tamaño del arbolito sea prácticamente que igual o al menos un poquitito más alto de la bolsa o del recipiente o del sistema de producción. En caso contrario, si el tamaño es muy grande, mucho más grande que su sistema de producción, posteriormente ese árbol va a estar teniendo problemas en su desarrollo radicular. Eso significa que sus raíces se van a arrollar y va a tener posteriormente problemas en su crecimiento, inclusive deformaciones, al punto que en altísimos porcentajes, estas deformaciones pueden implicar problemas de enfermedades y problemas de desarrollo. Se puede considerar que la fase vivero forestal cumple su objetivo no solamente en el momento en que sale el arbolito, cumple su objetivo cuando el arbolito ha salido al campo y ha sido bien reforestado, bien plantado. En el caso particular de esta plantación, donde tenemos un árbol de uruca, una especie nativa, tenemos níspero, una especie introducida hace muchos años en nuestro país, o el eucalipto, reforestado, una de las especies más reforestadas actualmente en el mundo. Estamos diciendo de que estos árboles, al haber salido del vivero y los plantamos, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que se cuidan. Y cuando hablamos de cuidar es que el sitio fue adecuadamente preparado, preferiblemente haberlo labrado, aunque sea de manera manual, haber removido bien el suelo, haberle incorporado abonos tanto orgánicos preferiblemente, o podría ser hasta químicos. Pero lo más importante es haberle dado ese cuidado en el momento de la plantación, que es que en vista que trajimos un árbol de excelente calidad, vamos a hacer una fase de excelente calidad que es su plantación. Y su plantación va a implicar plantarlo bien en el momento, limpiarlo, eliminarle las malezas, fertilizarlo, eliminarle aquellas ramitas que están muy inclinadas, o sea, podarlo en el momento adecuado. O sea, ese cariño que se le dio al árbol desde la fase vivero forestal hay que seguírsela dando en la fase de plantación. Así entonces vamos a lograr árboles de apenas 8 meses o 10 meses o de apenas 6 meses con estas calidades. Por lo tanto entonces lo que vamos a pretender, lo que nosotros pretendemos se va a cumplir, que es que ese árbol llegue al campo y que se llegue a desarrollar como un árbol adulto y que cumpla nuestros objetivos.